O sea, del martes 5 a la siguiente semana. Sí. ¿No puede ser mejor el jueves? Este O jueves sea, el 8. el martes 12 de octubre. Sí. Tomen en cuenta que como queremos hacer 8 exámenes, por cómo está el calendario, micrófono, ok, ya. Pues tomen en cuenta que queremos hacer 8 exámenes. Entonces, a ver si el examen fuera a ver, hoy estamos a 30. Híjole. Mi calendario no se acordó. Ok. Próximo martes es 5, comenzó la convenio, entonces que fuera el martes 12. Así tienen 2 fines de semana para poder terminar bien la tarea. A ver. Ahorita les voy a decir por qué les estoy proponiendo martes. Martes 12 de octubre. Entonces, a ver. Luego, eso quiere decir que entonces, propuestas, fechas, examen 1. Ese es el examen 1. Luego, el 2, si fuera 15 días después, sería el 26 de octubre, martes. Luego, 15 días después, sería 9 de noviembre, ¿no? Ajá. Luego, 15 días después, sería el 23 de noviembre. Todos en martes, ¿no? Luego, ¿No cae 7 de noviembre? 7 de noviembre. No, ¿qué? Sí, el 9 es jueves. A mí me sale martes. ¿Estás viendo bien tu calendario? Sí. El 9 sí es martes. A mí también me va a aparecer así. Sí. Checa tu... No, ya, ¿Estás sí. el año correcto? No, ya, es que vi que era octubre, no, olvídenlo. Ok, luego, sería 7 de diciembre. ¿Cuándo empiezan las vacaciones? Creo que empiezan el 20 de diciembre, pero no nos lo han aclarado muy bien, creo. Ajá. Entonces... Eric, tu micro. Justamente tendríamos chance de que el 6 fuera el 20 o 21, dependiendo de eso, ¿no? ¿Sale? En la página de la facultad dice que el 20 inician las vacaciones. Ajá. Pero eso está muy raro, o sea, como el 20 a la mitad de la semana. Es que es lunes, o sea que el lunes es el primer día de vacaciones. Ah, sí, lo siento, no sé qué vi. Entonces, digamos que hasta aquí todo sería bien en cada 15 días. Entonces,
Una opción es que el examen 6 quede el primer día de vacaciones, que luego me regañan por eso. Tenemos la opción de que sea, si no lo quieren en vacaciones para que nadie se queje, pues que sea el sábado 18. Entonces así digamos que no se recorre tanto, ¿me entienden? Porque si lo ponemos desde jueves y luego casi una semana y 3 días después sería el otro examen. ¿Sale? Entonces la ventaja de que sean en martes es que en caso de que recorramos al sábado, es media semana en lugar de, bueno, ¿me entienden, no? No queda tan encimado. Y ya podemos disfrutar las vacaciones bien. Ajá, algo así. Y luego en enero la propuesta es retomar clases el 3 de enero. Entonces el examen 7 sería algo así como Aquí ya puede ser jueves, por ejemplo, 13 de enero. Aquí 11 o 13 de enero, el examen 7. ¿Y cuándo acaban las clases del semestre en curso? 28. 28. Entonces, acabaríamos justamente el 27, 25, martes 25 o jueves 27 de enero, el examen 8, justo a tiempo. El problema es que ¿cuándo acaban los exámenes finales? No lo sé, la verdad. Ahí viene, en el calendario de la facultad. Acaban el 4 de febrero. Entonces, no nos daría así, nos sigue faltando una semana, porque si lo dejamos así, tendríamos que atiborrar las reposiciones, las 8 reposiciones en una semana y eso estaría mortal. Normalmente los periodos de exámenes son 2 semanas. ¿Lo ven? Entonces, el problema va a ser aquí en enero. Entonces, una opción es que, por ejemplo, avancemos en clase en el temario algunos sábados para que el examen 7, en lugar de ser aquí, que fuera el 6 de enero, el Día de Reyes. Entonces, lo voy a poner aquí como, o 5 de enero. ¿Cuándo regresamos? ¿Cuándo se supone que retomamos las clases oficialmente? El 6, ¿verdad? El 5, creo. Ok, entonces le voy a poner aquí 6 de enero. Es como otra opción. Entonces, quedaría el 20. ¿Ok? Y las reposiciones serían del 24 de enero al 4 de febrero. Y con esto ya son 2 semanas para hacer 8 reposiciones, que es lo que normalmente hacemos. ¿Sale? Entonces creo que más bien sería algo así. Se lo tacho. Profesor, ¿con reposiciones a qué se refiere? A tu segunda oportunidad para aprobar un parcial. Ah, ya, o sea, si llego a reprobar el primer parcial, esa fecha que está poniendo del 24 al 4 es para volver a hacerlo, ¿no? En estas 2 semanas tenemos que hacer 8 reposiciones, ¿ok? Normalmente son 4 días, por ejemplo, martes y jueves, y cada día son 2 reposiciones.
Pero bueno, esto ya lo podemos organizar después, nada más para que se hagan una idea. Apenas estamos empezando el semestre, falta mucho para esto, pero como nos están quitando una semana, tenemos que ajustar. ¿Ok? Para que el examen 7 sea regresando, seguramente tendría que dar temario algunos sábados antes de diciembre, o sea, antes de salir de vacaciones. O clases en vacaciones, que luego también se quejan. Entonces, pues lo que podemos hacer es avanzar en el temario algunos sábados. ¿Sale? ¿Cómo ven? A ver, entonces ya no entendí. Entonces, ¿cuántos exámenes van a hacer en total? 8. Y reposiciones, 8. Ah, ya, es que los estoy en la fecha del otro lado, ¿ah? Van a ser el 6 y el 20. Sí. Para que nos dé tiempo de tener 2 semanas para reposiciones, ¿lo ves? ¿Ok? Está un poco salvaje, ¿no? ¿Qué cosa? Pues, a ver, ¿cómo estuvo lo de los últimos 2 exámenes? Apenas entramos, tenemos otro examen, pero pues, ¿cómo rayos vamos a tener más información que ver para ese examen? Sí, por eso para cuando empiecen las vacaciones de diciembre, ya tengo que tener cubierto ese tema, ¿me entiendes? Ah, por eso es que lo que dice de que tenemos que avanzar súper rápido, ¿no? Bueno, no súper rápido. Ok, pero entonces, Usar algunos sábados para lograr esto, ok, ¿me sí. entiendes? Pero entonces, básicamente, ya para cuando estemos haciendo el examen 6, ya sabremos los temas, ya habremos visto los temas que van a venir en el examen 7. Exacto, esa es la meta. Ok. ¿Ok? Que eso es aproximadamente, para eso necesitamos 14 semanas de clases. Esta es la segunda. ¿Ok? Entonces, luego en octubre son 4, van 6. Luego 4 de noviembre van 10. Y 3 de diciembre van 13. O sea que necesitamos, con los sábados, reponerlo de una semana de clases para lograr eso. ¿Y serían las clases nada más por las 2 horas que está puesto ahí o se extenderían más? Pues ahí ya va a depender de ustedes. Entre más tiempo le dediquemos a un solo sábado, menos sábados tendremos clase. Ok. O sea, de clase de temario, de temas nuevos. Ok, ¿Vale? tengo una pregunta chistosa. ¿Y si Podemos todos los exámenes los movemos una semana adelante? Pues, o sea, No. ¿no? Eso es lo que no puedes, porque nosotros tenemos que entregar calificaciones por esta fecha del 4 de febrero. No, pero una semana antes, no una semana después. Ah, ya. Pero, Bueno, eso estaría bien, pero eso significa que tienen que hacer examen la semana que entra. ¿Están listos para eso? No. No, No, ¿verdad? pero así está bien. Oh, sí da miedo. nunca estaremos listos. Ya no le haga caso. Entonces, como ven, el tiempo es muy justo. ¿Qué otras opciones tenemos? Juntar exámenes, ¿no? Por ejemplo, si no quieren hacer el examen 6 independiente del 7, hacen en una misma fecha el 6 y el 7. Aunque, pues, bueno, es más material. Sería en la fecha del 7, ¿no? Ajá. Yo creo que mejor por separado. Pero sí estaría Para bien. eso, Sí, ya se nos va a vamos a olvidar. tener tiempo para decidir eso, porque, bueno, esto lo vamos a tener que decidir empezando diciembre. De exámenes. Ya. ¿Sale?
Bueno, no lo voy a mandar al grupo porque como no escucharon la explicación, se van a confundir. Nada más, pues si quieren tomen una captura de pantalla para que los que escucharon la explicación sepan. O lo pongo así en los dice propuestas, lo voy a subrayar y lo mando así, ¿no? Ya. Y ya entre nosotros le explicamos a los que no estuvieron. Sí, bueno, además está la grabación, ¿verdad? Bueno, sale. Y como ven, no tenemos chance de mover fechas. Entonces, acuérdense que no tenemos posibilidad de darles fechas especiales a nadie. Si alguien tiene un problema de salud, algún problema que por causas de fuerza mayor no puedan presentar un examen, al final, vemos qué podemos hacer. Normalmente lo que hacemos es hacerles exámenes orales para suplir, digamos, ese tipo de dificultades, para ayudarles. Pero ya, ¿me entienden? Porque como ven, el tiempo es súper justo. Sí, Gilberto. Yo llevo con Pellicer, por ejemplo, y ella nos dijo que pues tampoco va a mover fecha de exámenes. Entonces, pues ya sería cuestión de que yo lo discutiera antes, ¿no? O que mencionara como las fechas antes de que Ajá, se fijen. pero los exámenes son a la hora de clase. Ah, ok. ¿Ok? Entonces no hay problema. Solo si necesitas quedarte más tiempo, porque se les da más tiempo por lo general, pero ya es decisión tuya, ¿me entiendes? Ahora sí traten de que no se les encime, pero bueno, no siempre se puede y además, acercándose a diciembre les van a caer exámenes de todas las materias y se les van a encimar. Así es la vida en la facultad. ¿Sale? Bueno. Sí, profe. Ahora sí ya se sienten. Esta fue la verdadera bienvenida. Qué bonita, Bueno. creo que quiero llorar. La verdadera bienvenida va a ser el día del primer examen, el 12 de octubre. Siempre he el día pensado de que la los 2 puntos y esa C parece carita enojada. Está bien, cuando repartimos Pero acuérdense todo. que aquí la filosofía es más vale reír. Déjenme quitar una cámara porque otra vez está lento esto. Bueno, esa es otra etapa de la bienvenida, Gabriel. Bueno, sale. Entonces, vamos a demostrar este teorema, ¿sale? ¿Qué dice? Porque ahorita está pixeleado. Lo escribí ayer. A es un conjunto infinito si, solo si, existe un subconjunto de A tal que la cardinalidad de B es igual a la cardinalidad del conjunto de los naturales. Entonces, la demostración. Vamos a hacer la ida. ¿Eso qué quiere decir? Que la hipótesis es lo que está al lado izquierdo del sí, solo sí. Entonces, A es infinito. Esta es la hipótesis. ¿Ok? Bueno. Entonces, como es infinito, esto implica que A es no vacío, ¿verdad? ¿Esta implicación está clara para todos? Sí. Sí. Va. Entonces, existe un A0 en A, ¿ok? Que
Ya me elegí un punto. Ahora, A punto. Le voy a poner aquí punto. A menos el conjunto que tiene solo a A0. Pregunta, ¿esto puede ser vacío? Pregunta Alonso que si es por la definición. Porque si fuera vacío, habría una función biyectiva entre el vacío y el vacío y ya te queda finito, ¿verdad? Por definición, el vacío es un conjunto finito, ¿verdad? Es un número natural, ¿te acuerdas? Bien. Ahora, pregunta. ¿Este es vacío? ¿Este puede ser vacío? Sí, ¿no? No. No. No puede ser ¿Por qué? vacío. Si fue, lo voy a escribir aquí. Si fuera vacío, entonces A sería el conjunto cuyo único elemento es A y A sería finito, ¿verdad? Entonces existe un A1 en A menos A0. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Por lo mismo, nuevamente, le voy a poner nuevamente, como A no es vacío, entonces existe A2, ¿en dónde? En A. También en A. Pero no quiero que se repita porque necesito una infinidad de elementos de A. Entonces, ¿eh? A menos A1, El A2. conjunto que tiene a A0, A1, ¿verdad? Profe, Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿qué dice al final de existe A1 en A menos A0? Después del punto y coma, ¿qué dice? Es que no alcanzo a ver. Nuevamente. Gracias. ¿Ok? Entonces, inductivamente, aquí van a ver cómo es la inducción. Existe A sub n, ¿en dónde? En A. En A menos, Menos. el conjunto que tiene A0 hasta A sub n menos 1. ¿Por qué es inductivamente? Porque el enésimo está en función del anterior, ¿lo ven? De hecho, aquí de todos los anteriores. ¿Lo ven? Y esta definición está bien dada para todos los naturales. ¿Lo ven? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Nosotros tenemos que demostrar que existe un conjunto B en A con la misma cardinalidad de los naturales. O sea, ¿quién va a ser B? El conjunto de A0 a N menos 1. ¿Hasta aquí nada más? Bueno, hasta N y que se siga. Y luego infinito, ¿verdad? Sí. Una manera de escribir este conjunto es así. El conjunto de los ANs, donde la N es un índice que es un número natural. Ya he usado otras veces esta notación. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Que cumple, este conjunto cumple. Me sigo a otra hoja. ¿Puede mandar la foto de una vez, por favor, profe? Voy.
Voy a mandar con este para que quede claro que estamos probando. Ok. Falta demostrar que la cardinalidad de B es la cardinalidad de los naturales, ¿no? Pero antes de eso, la siguiente observación es que AN es distinto de AM si y solo si N es distinto de M. Por cómo elegimos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo en esa propiedad? Si tomamos dos A's en esta lista infinita con índice diferente, nos obliga a que estos elementos de A sean diferentes. Y que sean diferentes implica que estos números son diferentes. Por la elección de AN, ¿verdad? ¿Cómo es AN? Es distinto de AI para toda I desde 0 hasta n-1, ¿verdad? El enésimo es distinto a todos los anteriores. Entonces, M o N tiene que ser uno más grande que el otro. El que sea más grande, no importa cuál es, por ejemplo, AN, la N es más grande que M, entonces eso hace que este sea distinto a este por cómo elegimos las ANs. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Bien. Ahora, ¿ya acabó la demostración? No. ¿El conjunto B es finito, Ángel? No, ¿verdad? ¿Qué falta demostrar? La otra implicación, ¿no? ¿No? La cardinalidad. Todavía falta, ¿qué falta? La cardinalidad. Probar esto, ¿verdad? Entonces lo voy a escribir aquí. Por demostrar que la cardinalidad de B es la misma que la de los naturales. Es decir, ¿qué tenemos que demostrar? Que existe una biyección entre los dos. Existe F de B a N biyectiva, ¿verdad? Bien. Sea A N en B, entonces F de A N va a ser ¿quién? Está muy fácil la biyección, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué número me va a N, dar? ¿no? N, ¿verdad? N. ¿Están de acuerdo que así va a ser biyectiva? Sí, tiene sentido. ¿Ok? ¿Podría explicarlo de nuevo? ¿En qué parte? Es que no, no entiendo por qué sería biyectiva. Ah, no, lo vamos a demostrar, ¿no? Ah, pues no hemos acabado por demostrar que F es biyectiva. ¿Ok? Ok. Para eso, ¿qué tenemos que probar? ¿Qué significa que F sea biyectiva? Que es inyectiva y sobreyectiva. Es decir, por demostrar que F es inyectiva y sobre. Ya, dos propiedades. Pero también podría ser 2 veces inyectiva, ¿no? Como no estamos usando el teorema de Cantor. Nosotros dimos una función, primero definimos el conjunto B y ahora vamos a demostrar que estos conjuntos tienen la misma cardinalidad dando la función. Aquí está dada, mira. Elegimos a B como el dominio de la función, a N como el contradominio
y estamos dando la regla de correspondencia. A cada elemento de B le estamos asignando un número. Tenemos que probar que esta función es biyectiva. ¿Te queda claro? Sí, profe. Va. Ok. Entonces, por demostrar que F es inyectiva y luego que es sobre, ¿no? Ok. ¿Cómo demostramos que es inyectiva? Pues mostrando que cumpla la Pues- directividad. Ajá, o negando la definición de... A ver, vamos a tratar de hacerlo directo. ¿Cuál era la definición de inyectividad? Que si tomo dos elementos diferentes en el dominio, entonces nos tiene que dar imágenes diferentes, ¿verdad? Simón. Esta va a ser inmediata por esta observación, ¿lo ven? Ah, ok, pues ya está casi. Entonces, sean N y M, N diferente de M. AN distinto de AM, ambos en el dominio de la función que es el conjunto B. Esto implica, por esta propiedad que acabamos de poner aquí, que es la propiedad 1, por la propiedad 1, que N es diferente de M. ¿Pero quién es N? La imagen de AN. ¿Y quién es M? Pues la imagen de AM. Entonces, ya tenemos que a dos elementos diferentes del dominio, la función los mandó a puntos diferentes en el contradominio. Por lo tanto, F es inyectiva. ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora, ¿qué nos falta probar? Probar la sobreyectividad. Es que es sobre. Quien había preguntado que no veía por qué es biyectiva, ¿te quedó claro que sí es inyectiva? Disculpe, yo tengo una duda. No del todo, pero bueno. A ver, espérame. Primero el que ya me había preguntado. ¿Qué dije? No te escuché convencido. ¿No te, Sí, no estoy. ¿No te queda claro por qué la F es inyectiva? No. ¿Te quedó claro esta observación de aquí? Sí. Pues es exactamente eso, ¿no? Lo que pasa es que no te acuerdas de la definición de que F es inyectiva, ¿no? Pero es textual esto. ¿Qué quiere decir que F es inyectiva? Que si tú tomas dos elementos diferentes del dominio, al aplicarle la función a cada uno, te tiene que dar imágenes diferentes. Pero eso es justo esta propiedad. Es directo de aquí. ¿Dónde está la duda? Creo que ya. ¿Cómo? A ver, el creo. Bueno, ya. ¿Seguro? Sí. Sí, ¿Por ya, qué? ¿Sí ves que es inmediato de aquí? Sí. ¿Ok? Ya. Bueno. ¿Ya mandé esta foto? Creo que no. Disculpe, Sí, yo la mandó. Ya la mandé. ¿Ok? ¿Alguien más iba a preguntar? Yo. Sí. Dice, sea A sub n distinto de A sub m, A sub n, ¿ese rayoncito qué es? Es que había puesto una B, pero lo taché. Ah, bien, gracias. Sale. Sí, Carlos. Y luego Manuel. Creo que Carlos ya bajó la mano. ¿O qué pasó? ¿Carlos? También, por ejemplo, lo de F, AN pertenece a B, entonces la imagen que es FAN es igual a N. Es que eso no lo entiendo. Pues así definimos la función, mira. Tu conjunto B son todas estas As. Es esta lista infinita de As. ¿Carlos? Sí. Ahora, tú tienes que dar una función biyectiva entre B y el conjunto de números naturales. Entonces, aquí es muy fácil porque
A la AN, la función le asigna el número n. ¿Sí ves que esto es una función? Sí. ¿Ya? Ahora tienes que probar que es biyectiva. Entonces, ok. ¿por qué f de AN es n? Porque así la definiste. ¿Por qué f de AM es m? Porque así la definiste. Esta igualdad, ¿qué te dice? Que la función, al evaluarla en este elemento, te Sí. regresa su subíndice. Ah, ok. O sea, si por ejemplo fuera f a la 1 es igual a 1, entonces. Exacto. Ah, ok. F de A0 te da 0, ¿verdad? Ah, sí. F de A1 te da 1, etcétera. ¿De acuerdo? Ok, ya. Sí. Va. ¿Duda? Ah, Emanuel. Solo tengo una duda y es que, ¿cómo demostramos que B era subconjunto de A? Porque así lo elegiste, ¿no? Fuiste tomando el A0, lo tomaste en A. A1 lo tomaste en A. A2 lo tomaste en A. AN lo tomaste en A. Es inmediato que B es subconjunto de A, ¿no? ¿Cómo que inmediato? ¿Qué tienes que probar para ver que B es subconjunto de A? Que todos los elementos de B están en A. Ajá. Y ve los elementos de B. ¿Quiénes son estos? Todos los que fuiste definiendo aquí. ¿Y dónde están? En A, mira. Ah, ya, ya. Y pudimos haber escogido algún otro conjunto que esté en A, porque ese es de alguna manera específico, ¿no? ¿Como cuál otro? A lo No mejor sé, A lo mejor A es este conjunto. No sabes si después de tomar todos estos te quedó otra cosa. A podrían ser todos estos. Y ya, podría no tener nada más. Entonces ya no puedes tomar otro, ¿verdad? Los Ah, ok, puedes ok. enumerar a sus elementos de otra manera. Pero a lo mejor A ya no tiene más elementos. A lo mejor sí, pero eso no importa. Porque lo que nosotros tenemos que probar es que dentro de A hay un conjunto con la misma cardinalidad que los naturales. No, no te dice esto que A tenga la cardinalidad de los naturales, eso no dice. Lo que dice es que dentro de un conjunto infinito, sin importar qué tan grande es ese conjunto, adentro tiene que haber un conjunto con la misma cantidad de elementos que los números naturales. ¿De acuerdo, Emanuel? Sí, de acuerdo, ya entendí. Vale, Juan Pablo y luego Miguel. Ajá, entonces creo que ya con lo que acaba de decir más o menos me respondió a la duda, pero nada más para cerciorarme. Ajá. Aquí estamos hablando de que B está contenido en A, no a fuerzas está contenido propiamente. No, no sabes, ¿no? Ajá, ok. Vale, gracias. Ok, Miguel. Entonces, ¿A viene siendo igual al conjunto de los números naturales o ese es otro? No, ¿verdad? Estos podrían ser triángulos, podrían ser cuadrados, podrían ser cubos, cualquier Es que cosa, ¿no? es que como en la otra función, bueno, en la que puso ya en la otra hoja, como puso que B era el dominio y el conjunto de los números naturales era el contradominio, yo pensé que entonces ahí como que era lo mismo, pero entonces no, ¿verdad? Dar una función entre dos conjuntos no hace que los elementos de ambos conjuntos sean iguales, ¿verdad? Por Sí. ejemplo, a ti la universidad te asignó un número de cuenta y esa era una función, ¿te acuerdas? Sí. Pero tú no eres un número de cuenta, ¿verdad? Ah, ya. Ok. Entonces, Giselle, ¿aquí en dónde viene quedando el conjunto A? Aquí en esta función. el conjunto A es el que contiene a B. Ah, va. Pero no se toma en cuenta al momento de la función. ¿Sí? En la hipótesis, si no tomas en cuenta que A es infinito, no puedes hacer todo esto, ¿te das cuenta? Ah, sí, es cierto. Gracias, profe. Ok, Giselle.
Profe, en esa hoja, ¿por qué al conjunto A se le resta el conjunto que tiene A0? A ver, ¿alguien puede contestarle a Giselle? ¿Por qué le voy restando estos? Pues sería para que vea que ese A con el subíndice distinto es distinto a los elementos que le estás quitando. O sea, que existe aún así que le quites esos elementos, pues. O sea, tú tienes que construir un conjunto así, con una lista infinita de elementos. Si tú no garantizas que A0 es distinto de A1, Giselle, a lo mejor tomas todos estos, pero todos son iguales. Y B podría tener un solo elemento. ¿Te das cuenta? Ok, sí. Entonces para, digamos, diferenciar B, ¿no? Digamos, como para separar el conjunto A de B. ¿Cómo? Para tenerlos diferentes y que se cumpla la propiedad 1. Ok, sí. Porque esta es la clave para la inyectividad, ¿verdad? Sí. Vale. Ok, gracias. Pregunta Ángel, ¿de dónde viene A sub M? ¿Cómo que de dónde viene? ¿Aquí? O bueno, ¿por qué la nombramos, mejor dicho? ¿Cómo demuestras que una función es inyectiva? ¿Qué significa que f es inyectiva? Que los mismos elementos del, bueno, que todos los elementos del dominio se le asigne un valor en el contradominio, ¿no? Lo estás diciendo mal. ¿Estuviste en la clase cuando definí función? Sí. Vean cómo su compañero lo que acaba de decir no es definición de inyectividad, sino de función, ¿verdad? ¿Qué significa que una función sea inyectiva, Ángel? Lo acabo de decir hace ratito. Alguien que le ayude. A ver, profe, yo lo puedo decir, es que la verdad a mí también se me complica un poquito. Son todos los elementos del dominio a los cuales les corresponde uno diferente del contradominio, ¿no? No. A ver, Olga. Se refiere a que si tomas dos elementos diferentes del dominio, vas a tener dos imágenes distintas. A ver, Ángel, ¿entendiste lo que dijo Olga? Que tendremos imágenes distintas, ¿no? Para los elementos del dominio. A ver, dilo bien. O sea, Olga te dio una idea y tú dijiste como la mitad. Dilo bien, por favor. Para ¿Cuándo una elementos, para los elementos del dominio, un X, Y, que pertenezcan al dominio, se le asignará una imagen, mientras que los elementos del dominio sean diferentes entre sí. Lo dijiste todo revuelto y no bien. Va otra vez, Olga. Por favor, pon atención, Ángel. Se refiere a que si tomas elementos diferentes del dominio, van a dar imágenes diferentes. ¿Notas la diferencia entre lo que tú dices y lo que ella dice? Sí. Ok. ¿Ya te quedó claro? Sí, gracias. Ok. Entonces, tienes que tomar dos elementos diferentes del dominio de la función que acabas de definir. Como los elementos de B son A's con subíndice y el subíndice es un número natural, no puedes usar la n siempre, porque necesitas que sean diferentes, ¿verdad? ¿Te das cuenta, Ángel? Sí, yo lo vi. No puedes usar n porque an es igual a n, no puedes pedirlas diferentes. Entonces tienes que usar otro subíndice. ¿Tienes que usar la letra M? No. Puedes usar K, puedes usar J. No te conviene A porque resulta confuso, ¿verdad? A sub A. Entonces, bueno, nada más por comodidad elegí M. Y ya, ¿de acuerdo, Ángel? Para poder tomar dos elementos diferentes en el dominio.
¿Te quedó claro, Ángel? Sí, gracias. Perfecto. Luego dice, voy Olga, espérame tantito que tengo otra duda. Dice Eric, para decir que A no es finito, ¿no? No, Eric, te estás revolviendo. El teorema dice, A es un conjunto infinito si, solo si, A cumple esta propiedad. ¿Qué significa eso? Esta equivalencia, este símbolo significa que es equivalente la propiedad que está antes del símbolo con la propiedad que aparece después del símbolo. ¿Qué quiere decir que sean equivalentes? Que si se cumple la propiedad a la izquierda del símbolo de la equivalencia, eso obliga a que se cumple la propiedad de la derecha. Y, no olvides el y. Y que si se cumple la propiedad de la derecha, eso obliga a que se cumpla la propiedad de la izquierda. Ahorita nosotros estamos demostrando la primera parte. ¿Qué significa? Que primero consideramos como hipótesis que A es un conjunto infinito. Eso ya sabemos que A es infinito. No lo estamos demostrando, Eric. Esa es la hipótesis. ¿Te quedó claro? Sí. Bien. Olga. Nada más era porque, para aclarar un poco, creo que se quedó todavía como confusión de dónde salió AM, porque justamente la pregunta se me hizo chistosa. Ajá. Y es que cuando definimos el conjunto B, definimos desde A0 hasta AN-1 hasta el infinito. Creo que es más fácil si notamos que AM realmente está ahí. O sea, aunque no pusimos A0 como AM, realmente AM está en cualquier lugar, ¿no? Desde A0 hasta después de AN-1. O sea, aunque no lo describimos como tal, ahí está, y por eso pertenece a B. Nada más para aclararlo, porque no dije exactamente eso. Sí, sí. Entiendo la idea de la aclaración. Aunque Ángel decía que ya había entendido, pero voy a agregar algo a tu comentario. Estrictamente defines a AN, donde N es un número natural, en términos de los anteriores. ¿Ok? Para que esto esté bien definido, solo necesitas definir el primero, que es A0. Fíjense que el único que no está definido en términos de los anteriores es A0. A0 es un elemento de A que sabemos que existe porque A no es vacío. Pero a partir del A1, el A1, el A2, el A3, el A4, el A5, etcétera, todos los que aparecen en esta lista infinita después del A0, todos están definidos en términos de los anteriores. El A1 en términos de A0. El A2 en términos de A0 y de A1. El A3 en términos de A0, A1 y A2. Y así sucesivamente. ¿Está claro? ¿Es sobre eso, José Luis, o es otra cosa? Es sobre eso. Dime. O sea que se puede decir que al final unió todas los anteriores de AN. Que es este conjunto, ¿verdad? Ajá, o sea, los unió y eso es B. Sí, nada más que es mejor decir que los metiste en un conjunto para quitárselos a A, elegir a N y garantizar de esta manera que AN no es ninguno de estos elementos. Ah, ok. Y por eso dice que fue inductivamente, ¿no? Sí. Porque eso no puede ser con todos los naturales. Con todos los naturales. Ajá. ¿Y vale. sabes que esta resta de conjuntos no es vacía? Porque si al restarle A, este conjunto finito te quedara vacío, quiere decir que A está contenido aquí. Pero un conjunto contenido en un conjunto finito es finito, ¿verdad? O sea, básicamente, si fuera vacío, A sería igual al conjunto que está a la derecha, ¿no? De A. O más pequeño, ¿verdad? Ok. Porque si tú le quitas algo que no tenía, pues no le quitaste nada, ¿verdad? Entonces, si esta resta de conjuntos te queda vacía, lo único que sabes es que A está contenida aquí.
Ah, ok, ok. ¿Ok? Pero Sí. en ese caso, ya sabes que un conjunto contenido en un conjunto finito también lo hace finito, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Sí o no? cómo? Si A estuviera contenido aquí, A sería finito. Sí. Pero por hipótesis, A es infinito. Esto es distinto del vacío, por la Sí. hipótesis. ¿Ok? Sí. Sale. Ahora, Va, nada gracias. más para terminar de comentar lo que decía su compañera. ¿Cómo te llamas, compañera? ¿Olga? Olga. Olga. Dice, ahora, esta n es un número natural cualquiera. Aquí es un número. ¿Qué representa? Estrictamente en este enunciado representa cualquier número a partir del 1. ¿Por qué? Porque para que esto esté definido, necesitas que este esté definido. Y esto está definido en los naturales cuando n vale a partir de 1. Porque si n vale 0, 0 menos 1 ya no es natural. Entonces, esta expresión de aquí está bien definida para cualquier número natural a partir del 1. Este número representa cualquier número natural. ¿Ok? Cuando estamos demostrando la inyectividad, necesitas tomar dos elementos cualesquiera. ¿Cómo son los elementos de B? Son A's con un subíndice, donde el subíndice es un número natural. Eso quiere decir que esta M es un número natural y esta N es un número natural. Pero como estamos pidiendo que este sea diferente de este, por la observación 1, eso hace que el número N y el número M sean diferentes. Una vez que decimos sean AN y AM, este número ya quedó fijo y este también. ¿Cuánto valen esos números? No sabemos. Solamente son dos números naturales fijos. Ya no se mueven. Por eso su compañera dice que este elemento aparece en esta lista, porque en esta lista aparecen todas las A's que elegimos con un subíndice, donde el subíndice es cualquier número natural, desde 0, 1, 2, etcétera, hasta todos los números naturales. Por eso, una vez que elegimos estos elementos del dominio, este es un número natural y por eso esto aparece en esta lista, aunque no lo haya escrito ahí. ¿Está claro? Oiga, profe, pero a ver, entonces dijo que se iba a tomar en cuenta o no se iba a tomar en cuenta el 0. Es que ahorita en lo último que dijo, creo que mencionó que también era el 0, ¿no? Pero nos había dicho que no, porque n vale 0, no se le puede Tienen restar. que estar muy buzos con lo que se va diciendo. Fíjate, este enunciado que encerré en rojo está bien definido para los números a partir de 1. Entonces, si quieres, esto formalmente está mal. Porque pareciera que lo estoy tomando también para 0, pero fíjate que n no puede valer 0. ¿Te das cuenta? ¿Sí ves por qué n no puede valer 0 en esta expresión? Sí, eso sí me queda claro. Entonces, si quieres, para evitar ese error, le voy a poner aquí una bolita. O bueno, le quito el 0. Nada más que aquí se me va a encimar. Le voy a poner asterisco. ¿Y qué significa n asterisco? Pues son los naturales sin el 0. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Sin embargo, los elementos de la B sí están a partir de A0. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo definiste A0? Lo definiste acá. ¿Quedó claro? Sí. Bien.
Ahora sí, Juan Pablo. Ok. Vaya, el teorema que estamos probando, bueno, estamos demostrando, estamos como a la mitad, se parece mucho a la propiedad 1 de los infinitos que no cumplen los finitos. Y también se parece mucho a la propiedad 5. Ajá. Entonces, pero no es el mismo, ¿no? O sea, este teorema es diferente a ambas propiedades. Eso te dice que te va a servir este teorema para demostrar las otras propiedades, ¿verdad? Pues sí, pero no sé si es porque los infinitos son raros, pero, o sea, las diferencias son pequeñas y serían en cosas que si fueran conjuntos finitos obviamente no tendría nada de sentido, ¿no? Ajá. Que ambas cosas fueran ciertas, ¿no? O sea, aquí tenemos que básicamente existe un B, o sea, si es infinito, existe un B contenido en A, no sabemos si está contenido propia o impropiamente, no nos importa. No sabemos si B es igual a A, pero aquí es el más importante. Ajá, ok. Tal que la cardinalidad de B es igual a la cardinalidad de los naturales. Eso es lo que queremos demostrar. Ok. Bueno, ya probamos, ya terminamos una implicación. No, nos falta la sobreyectividad, ¿verdad? Sí. Ok. Y luego, si tu duda es de las propiedades, yo digo que acabemos las demostraciones. Sí, y no. nos vamos a hacer más bolas, ¿no? No se preocupe. Ok. Entonces, seguimos para demostrar que F es sobreyectiva, ¿de acuerdo? ¿Quieren que les corrija esta foto con esta corrección de aquí? Sí, por favor. Pues tengo que volver a poner eso aquí para ti. Bien. Sale. Ahora, vamos a demostrar que F, la F que definimos, que a lo mejor ya se les olvidó, es sobre, ¿no? Ahora, por demostrar que F es sobre. ¿Qué significa probar eso? Pues elijo un número natural y tenemos que demostrar que existe un elemento, ahí le voy a poner en B, tal que F de ahí nos da el número natural n. Para todo en n. ¿Cuánto tiene que valer la i para que se cumpla esta igualdad? Porque como definimos la regla tendría que ser n. N, ¿verdad? Si i es igual a n, entonces f de an es igual a n por la definición de la f, ¿verdad? Y ya. De las dos cosas tenemos que f es biyectiva y ya terminamos la primera parte de la demostración. ¿Lo ven? Sí, profesor. Ahora falta la implicación de vuelta. Ahora falta esta. ¿Qué quiere decir demostrar el regreso? Que ahora la hipótesis ya no es que A es un conjunto infinito. ¿Cuál es la hipótesis ahora? Que existe un conjunto B contenido en A, tal que tiene la misma cardinalidad que los números naturales. Muy bien. Ya. Ahí. ¿Sale? Esa es la hipótesis.
¿cómo demostramos? ¿Qué tenemos que demostrar? Ya es un conjunto infinito. ¿Hasta aquí vamos bien todos? ¿O ya solo Gabriel me sigue? ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? No, no tengo duda de esto. Ok. Como notan, ya estoy usando muchos símbolos. Si les está costando trabajo, es natural. ¿Ok? Pero bueno, son símbolos que hemos estado usando ya varias veces. Entonces, espero que no esté tan complicado. ¿Alguien tiene dudas? Ok. ¿Cómo demostramos que A es infinito? Demostrando que no es biyectiva. ¿Que no es qué? Que no es biyectiva. ¿Qué cosa? O sea, para demostrar que A es infinito, hay que demostrar que A no es biyectiva. Porque si fuera biyectiva sería... No, era al revés. Está revolviendo. La propiedad de biyectividad, los conjuntos no pueden ser biyectivos. Los que pueden ser biyectivos son las funciones. ¿Te das cuenta? Compañera, ¿cómo te llamas? Olga, sí, ya me di cuenta. Ajá. ¿Cómo te llamas? Olga. Olga. Entonces, más o menos hay que probar que no puede haber función biyectiva entre quién y quién. Sí, Carla. Yo nada más tengo duda de qué dice después de cardinalidad de B. Es igual a la cardinalidad de n. Gracias. Ajá. Sale. ¿Qué podemos usar para demostrar que A es infinito? Fíjense que apenas estamos demostrando el primer teorema, que involucra conjuntos infinitos. De manera que lo único que podemos usar ahorita para demostrar esto es la definición. ¿Se dan cuenta? Pues sería a la arcaica, ¿no? Demostrar que A no es finito. Así es. Por demostrar que A no es finito. ¿Se dan cuenta que es la única opción que tenemos ahorita? Entonces estamos haciendo una contradicción. No sé a qué te refieras. Todavía, o sea, nosotros definimos qué significa que un conjunto sea infinito, que no es finito. Es lo único que ya. tienes ahorita para demostrar eso. ¿Te das cuenta? Sí. Una vez que terminemos de demostrar este teorema, para demostrar que un conjunto es infinito vas a tener dos opciones. La definición y este teorema. ¿Te das cuenta? Sí. Una vez que prueben con los ejercicios de la guía otras propiedades equivalentes a que un conjunto sea infinito, pues van a salir más opciones para poder demostrar que un conjunto es infinito. ¿Se dan cuenta? Pero ahorita la única que tenemos es la definición, y la definición era esta. ¿Ok? Oiga, profe, ¿y por qué no podía usarlo de una biyección para de que sea la misma cardinalidad que n? ¿Quién? ¿A? No, b. No, esa es tu hipótesis. Eso ya sabes que dentro de B, perdón, dentro de A hay un conjunto con la misma cardinalidad de los naturales. Ok. ¿Vale? ¿Cómo sabes que A es infinito? La única herramienta que tienes ahorita para demostrarlo es la definición. ¿Te queda claro? Creo que sí. ¿Por qué es el creo? ¿Por qué dudas?
Porque es que si tiene un conjunto infinito adentro, es infinito, ¿no? Así es lo que estamos diciendo básicamente, pero apenas lo vamos a demostrar, ¿te das cuenta? Pues es obvio, ¿verdad? No, no lo veo. O sea, es que lo que acabas de decir es lo que dice aquí. Si adentro tiene un conjunto infinito, pues no puede ser finito. O sea, lo que tú me estás diciendo es que obviamente A no es finito, porque contiene un conjunto infinito. Pero no sé si te das cuenta, no hemos demostrado eso. Ah, ok. ¿Te das cuenta? Sí, Ayer en la clase, con la historia del Hotel Infinito, enunciamos varias propiedades, pero les dije, no hemos demostrado ninguna. Apenas hoy vamos a demostrar una. ¿Te das cuenta? Sí, ya lo vi, ok. Entonces, eso que para ti es obvio, que lo es, nada más tenemos que demostrarlo. Porque no es un axioma, ¿verdad? Tenemos que demostrarlo. ¿Y qué significa que A no sea finito? ¿Podría ser que su cardinalidad es menor a la de los naturales? Bueno, más bien eso sería que es finito, ¿no? Pero, ¿te acuerdas que les dije que eso todavía había que definir? Ah, ok. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, Manuel. ¿Significa que no hay una función biyectiva que vaya de A hacia algún número natural? Entonces, estrictamente, por demostrar que para toda n en n y para toda función que va de A a este conjunto, porque lo estamos viendo como conjunto, F no es biyectiva, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Manuel, pero prefiero Alfredo. Alfredo. Sí. Entonces, Alfredo se acordó de la definición que dimos y ya habíamos hecho un ejercicio parecido, ¿verdad? Cuando demostramos que los naturales es un conjunto infinito. Probamos esto, ¿se acuerdan? No, te estás confundiendo, Gilberto. Con algo no sé bien con qué. Ahora, Alfredo, ¿me dijiste? Sí. Alfredo, tienes que probar esto para una infinidad de naturales. ¿Cómo empieza la demostración? No lo vamos a hacer uno por uno, ¿verdad? O sea, no vamos a hacer la prueba cuando n vale 0, luego cuando n vale 1, luego cuando n vale 2, sino lo hacemos de golpe. ¿Te acuerdas cómo? Sí, tomas un natural cualquiera, ¿no? O sea n en n, ¿verdad? Y como hay una infinidad de funciones del conjunto A al conjunto n, no vamos a ir tomando una por una tampoco, sino que y sea f de A a n. Ya que elegiste un natural y una función, por demostrar que f no es biyectiva. ¿Se acuerdan hasta aquí? Es como lo habíamos hecho con el conjunto de los naturales. ¿Y qué seguía, Alfredo? ¿Te acuerdas? ¿Era suponer que F es inyectiva? Podemos suponer que es inyectiva, ¿verdad? Porque para que sea biyectiva tiene que cumplir dos propiedades, inyectiva y sobreyectiva. A ver, ojo, porque al momento en que aquí supongamos que es inyectiva, ya no va a quedar exactamente igual. No sé a quién le respondió Juan Pablo. Ojo, creo que Gilberto está bien.
Entonces, suponemos, si suponemos que F es inyectiva, tendríamos que ver que no puede ser sobreyectiva. ¿Cuál es el problema? Que aquí el conjunto A es muy grande. ¿Lo ven? En el momento en que supongamos que es inyectiva, esto nos va a llevar ya a la pura suposición de la inyectividad. Vamos a poder deducir una contradicción. Porque aquí hay una infinidad de elementos y aquí hay un conjunto finito. Y con eso ya no necesitamos probar que no cumple la sobreyectividad, porque de una función de un conjunto infinito a uno finito, pues sí hay funciones de un conjunto infinito a uno finito que sean sobreyectivas. No todas lo son, pero algunas sí lo son. Pero el problema aquí va a ser suponer que existan funciones inyectivas de acá para acá. Ahí va a estar el problema. Por eso Gilberto dice, de aquí va a haber una contradicción en esa suposición. ¿Sale? Entonces ya la prueba fue un poco diferente a cómo lo hicimos para el conjunto de los naturales. Ni siquiera vamos a tener que llegar a que no es sobre esta función, sino con que veamos que no puede ser inyectiva, en que el hecho de suponer que es inyectiva nos lleva a una contradicción, ya con eso no puede haber funciones biyectivas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó, Juan Pablo? Que podríamos hacer esto teniendo una función de n a a y decir que esa función no es que si fueras inyectiva no es sobreyectiva. Pero el problema, no vas a poder garantizar que no es sobre, sino que lo que no puedes tener es una función inyectiva de un conjunto infinito a un conjunto finito. No, sí, eso sí lo entiendo, pero estoy diciendo, podríamos hacer esta misma parte de la demostración, pero con una función que va de n a a. Del conjunto finito. Si cambias, hay muchas maneras de hacer la demostración. ¿Sale? Ok. Entonces, ahorita voy a seguir la propuesta de suponer que es inyectiva, ¿no? Alguien lo propuso. Bueno, pues ya lo supongo. Y Gilberto hace la observación de que esto va a generar una contradicción. Cosa que Gilberto tiene razón. Entonces vamos a retomar esa observación para mostrar que esta suposición va a generar una contradicción. Y con eso concluyes que no existen funciones inyectivas de A a N. ¿Ok? Ok. Va. Ahora, ¿qué elementos sí sabemos que están dentro de A? Pues el conjunto que va de A0 hasta AN-1, este conjunto estaba dentro de B. ¿Por qué? Porque hay una biyección entre B y los naturales. Ahorita lo vuelvo a escribir. Pero como hay una biyección entre B y los naturales, esa biyección me elige n elementos diferentes dentro de B. Ahorita voy a escribir esa parte. Y esto está dentro de A, donde F de A I es igual a I para toda I desde 0 hasta n-1, donde F es una función que va de B a N, biyectiva, que por hipótesis existe.
¿Hasta aquí vamos bien? Yo tengo una duda, sí. Estamos utilizando una parte de la demostración de ida en la demostración de regreso. Estamos utilizando que construimos B a partir de... No. En la hipótesis de regreso, tú sabes que dentro de A hay un conjunto que tiene la misma cardinalidad que N. Vale, pero no sabemos cómo está construido. No, pero tú sabes que existe. Ajá. Y es el que estoy agarrando aquí de la hipótesis. O sea, podrías haber utilizado cualquier letra. No importa, ¿no? O sea, podrías haber dicho B chiquita 0 hasta B chiquita N menos 1. Los elementos de B sí le pude poner otro nombre. Ok. Entonces esto no es porque lo hicimos en la ida. Esto es por... Ok, gracias. ¿Ok? Sí, Carla. A lo mío es una pequeña duda. La C significa contención, ¿verdad? Sí. Ah, Solo ok. que no es exactamente una C, pero obviamente, o sea, Sí, claro. si tú ves en los libros, se distingue el símbolo de contención con la C. Aquí también se nota, ¿por qué? Porque no sé si te fijas que este símbolo de contención, la curvita de abajo no llega al nivel de la parte de abajo de las letras. Fíjate, ¿cómo distingues cuando escribes a mano la C del símbolo de contención? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre B contenido en A y B, C, A? Sí, el ¿Sí ves tamaño. la diferencia? Sí. La curva aquí no llega hasta abajo, aquí sí. Y no importa si tomas la minúscula. Si tú tomas la minúscula, la C minúscula se vería así. Llega hasta abajo, mientras que la contención está como en medio. ¿Te das Ok. cuenta? Y con la rayita abajo es subconjunto, ¿verdad? Esto es subconjunto. Y este símbolo es el mismo que si pones así con rayita así. Este símbolo significa lo mismo que este. Ah, ok. Esa era mi pregunta. Solamente que aquí estás haciendo explícito que ambos conjuntos pueden ser iguales. En la definición de este símbolo, eso puede pasar. Solo que aquí lo haces explícito para que no se te olvide. Ah, ok, ya. Gracias, profe. Vale, Carla. Miguel. Se supone que aquí está definido que N minúscula es un conjunto finito, ¿no? Pero N es un número natural, ¿no? ¿Cómo? N minúscula es un número natural. Ajá. Y te acuerdas que por cómo definimos conjuntos finitos, los números naturales son conjuntos finitos. Y de hecho son los únicos, ¿verdad? Bueno, o sea, la cardinalidad de este conjunto es el que te cuenta la cardinalidad de los conjuntos finitos. Y ya, ¿verdad? No. Pero entonces ahí se está tomando N como un conjunto, ¿no? No como un elemento de los números naturales, sino como un conjunto. Es que es lo mismo. En teoría de conjuntos, los números naturales los definimos como conjuntos. Que fue con eso que definimos conjunto finito y luego con eso definimos conjunto infinito. ¿Sale? No, sí. Dale, profe. Ok. Sale. Bueno. Ahora. Sí, Emanuel. ¿Cómo propusimos que, o sea, el conjunto que está contenido en B? Por ejemplo, ¿no pudimos haber grado uno que de A0 hasta AN y luego 3 puntitos y se iba hasta infinito? Me equivoqué en algo. Esta no puedo tomarla como F. F es la función entre A y N. Mientras que la que va de B a los naturales tiene que ser una letra diferente. Le voy a poner aquí, perdón, H. H. Ya. ¿Sí se dan cuenta que son dos funciones diferentes? La F es la que suponemos que es inyectiva, que va de A a N. Mientras que la H va de B a N, que es la biyección. ¿Ok? Nada más ahorita me acabo de dar cuenta de eso. Ojo con eso. Son funciones diferentes, ¿lo ven?
Ya los hice bolas, ¿verdad? No, sí se ve. No, sí, sí se entiende. Sí, Ok. Ahora sí, perdón, Emanuel, es que no A mí quería que se me sí olvidara. me hizo un poco bola. ¿Qué pasa, Emanuel? Sí, mi duda era, Ahorita el compañero que dijo que se hizo bolas te voy a explicar. Dime, Emanuel. mi duda ajá, era que, ¿cómo construimos el conjunto que está contenido en B? No podemos haber agarrado uno de, el que, en la segunda línea, Escúchame, por favor. Por hipótesis, hay una biyección entre B y el conjunto de números naturales. ¿Está claro? sí. Quiere decir que existe una función h de B al conjunto de los números naturales biyectiva. Sí, correcto. Esa función biyectiva es la que te permite elegir estos. ¿De acuerdo, Manuel? ¿Emanuel? Estoy procesando, por eso tardo. Ajá. A ver, te voy a hacer un diagramita. Acá están los elementos de B y acá están los naturales. Y la función h va de B a n. Aquí está el 0, el 1, el iésimo le voy a poner. El iésimo número natural y es una lista infinita, ¿verdad, Emanuel? Sí. Ahora, esta función es biyectiva, quiere decir que en particular es sobreyectiva. Quiere decir que la función a un elemento del conjunto B le asigna el número 0. A ese le llamas A0. H de A0 es 0. ¿Te das cuenta? Como es Sí. sobreyectiva, aquí hay un elemento A1 que H de A1 te va a dar 1. ¿Te das cuenta? Sí. Hay un elemento que se llama AI, que al aplicarle la función al elemento AI, H de AI te da I, porque es sobreyectiva. Y te sigues. Además, ¿qué sabes? Como es inyectiva, como H es inyectiva, ¿cuál es la cardinalidad de este conjunto de A0 hasta AN-1? Pues N, ¿no? Tiene N elementos, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea que estos dos diferentes te van a dar a dos números diferentes en el contradominio, porque H es inyectiva. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Ah, espera, el compañero que dijo que se había confundido con la H y la F. ¿Todavía tienes confusión con la H y la F? ¿O la confusión es de otra cosa? Hubo una voz por ahí que apenas si se escuchó que dijo que sí estaba hecho bolas, pero no sé, ahorita nadie dice nada. Sí, no se oye. Bueno. Entonces continúo. Es evidente que la función f y la h son diferentes porque los dominios y contradominios son conjuntos diferentes. ¿Sale? La h viene de la hipótesis y la f viene de la suposición, donde supusimos que f es inyectiva y con eso vamos a generar una contradicción. ¿Ok? Bueno. Ahora, como f es inyectiva,
¿cómo es la función f de AI? Esto les tiene que dar un elemento aquí, donde acuérdense que este conjunto tiene a los naturales anteriores. ¿Sale? Para toda I, desde 0 hasta n-1. Como f es inyectiva, este conjunto tiene n elementos, pero este conjunto tiene n elementos. ¿Qué ocurre? Que cuando le aplican la función a todos estos elementos, ya cubrieron a todos los elementos de aquí. ¿Lo ven? Y ahora sería de que el elemento n no tiene preimagen. A ver, lo voy a poner así. Esto implica que para toda I, en este conjunto, existe un AJ en este conjunto existe uno de estos, tal que ¿qué? Tal que f de AJ es esta I. O sea, que cuando le aplican la función f solamente a estos elementos de B, que a su vez están en A, ya cubrieron a todo el contradominio. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto vale la J? No sabemos. No sabemos si vale lo mismo que la I o vale algo diferente, porque no sabemos cómo es la F. Pero, ¿cómo sabemos que ya con estos elementos tuvimos que haber cubierto a todos estos? Porque como la F es inyectiva, tienen que mandar n elementos diferentes a n números diferentes. No pueden mandar dos diferentes a uno mismo acá. Como este conjunto tiene la misma cantidad de elementos que este conjunto, la función inyectiva les agotó ya todos estos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Yo no entendí lo último que estamos diciendo ahorita. Fíjate, va otro diagrama, lo voy a poner aquí mismo. Aquí tienes el conjunto de las A's hasta la AN-1. Y aquí tienes el conjunto de las, desde el 0 hasta el n-1. Este conjunto es el número n en los naturales, ¿verdad? Sí. Este conjunto está dentro de B, este es B, que a su vez está dentro de A. ¿De acuerdo? ¿Por qué el conjunto está dentro de B? ¿No es el conjunto B? No, porque B es un conjunto infinito, mira. En la hipótesis, B es un conjunto dentro de A con la misma sí, cardinalidad que ya. conjunto. ¿Vale? Ujú. Y estamos tomando una función que va de A a N que estamos suponiendo que es inyectiva. Sí. Cuando tú supones que esta función es inyectiva, te das cuenta que al tomar n elementos diferentes dentro de A, por la inyectividad de la F, ya tienes que cubrir a todo el contradominio. Sí. Ok. ¿Verdad? Sí. Observación.
F es sobre, ¿te das cuenta? Ujú. Ahora, pero ¿cuál es el problema? Que existe una A sub n en B tal que la H de AN te da el número n. Y ya no tenemos ese n en el conjunto que habíamos puesto. O sea, aquí hay un puntito dentro de B que se llama AN, que no es ninguno de estos. Como H Sí. es inyectiva, AN no pertenece a este conjunto finito. No es ninguna de estas, porque la H es inyectiva. Ok. ¿Vale? Es que como estamos utilizando las diferentes funciones, sí entiendo, o sea, creo que ya capté. Ok. ¿Ok? Ahora, pero la F, el dominio de la F es todo el conjunto A. AN sí está en A. Y acuérdense que F va de A a este conjunto. Eso quiere decir que F del AN es igual a, es un elemento de este conjunto. ¿Verdad? Pero entonces la F ya no fue inyectiva, porque F en este elemento de A es uno de estos números, pero la F en estos también cubrías a todos estos, de manera que la F se está repitiendo en AN con uno de estos, se está repitiendo y ya no es inyectiva. Claro. ¿Cómo ven? Entonces, aquí la función f es entre a y n o entre b. Nada más voy a escribir lo último y ahorita me pregunta. Sí. Entonces existe un AI en este conjunto tal que ¿qué? Mando la foto. Al que le corresponden dos, o bueno, múltiples. Por lo menos hay dos que ya se repitieron. Tal que ¿qué? F de AI es igual a F de AN con AI diferente de AN. Por lo tanto, F no es inyectiva. Profe, yo no alcancé a ver lo último que puso en la otra hoja. Y la verdad no lo entendí muy bien por eso. Es que no alcancé a ver lo último que puso en la otra hoja. Ajá, dame un momento. Pero ya habíamos supuesto que F sí era inyectiva. Supusimos que F es inyectiva. Entonces, haber supuesto que F es inyectiva nos permitió deducir que F no es inyectiva. Esto es una contradicción. Este símbolo significa contradicción. ¿De dónde salió la contradicción? De haber supuesto que F es inyectiva. La contradicción surgió por haber supuesto que F es inyectiva. Esto nos permite garantizar que F no puede ser inyectiva. Inyectiva. F no puede ser inyectiva.
¿Se dan cuenta? Más bien biyectiva, ¿no? En particular no puede... por haber supuesto que F es inyectiva, deducimos que no lo es. Eso es una contradicción, porque no puede ser inyectiva y no serlo a la vez. ¿Estás de acuerdo? Sí. Como haber supuesto que era inyectiva me generó una contradicción, la conclusión es que no puede ser inyectiva. Y si, Ok. y si no puede ser inyectiva, esto implica que no existe función biyectiva entre A y N para toda N en N. Esto implica que A no es finito. Y ya terminamos. ¿Sale? Esta estuvo más enredada, ¿verdad? Bastante. Entonces, les voy a dejar de ejercicio para que lo trabajen en la asesoría. ¿Qué van a hacer? Ahorita me regreso a las dudas, ¿eh? Tenemos que probar que A no es finito. Entonces, en lugar de tomarse funciones de A a N, tomen funciones de N a A y demuestren que no puede ser biyectiva, como lo hicimos con el conjunto de números naturales. Ahorita les escribo el ejercicio. ¿Sale? Bueno, y van a ver que la prueba es muy parecida a lo que habíamos hecho. La ventaja de haber cambiado esto es que ven que también se puede demostrar, aunque está más enredado. Bueno, ahora sí, alguien me preguntó de esta hoja. Compañero, dime cuál era tu duda de esta hoja. Es que, bueno, el último renglón no alcancé, bueno, no entiendo bien qué es lo último en el penúltimo, en donde dice F de AN está en el conjunto que tiene a 0 y ya de ahí no lo entiendo bien qué dice. Hasta aquí vas bien. Entonces... Arriba, ahí donde dijo que iba bien. Ahí en ese último, en lo último, donde está el conjunto, ahí no entiendo lo último. O sea, la F, por cómo... La F es una función que va de A a M. Es decir, que a cada elemento del conjunto A le asigna un número de estos, que va del 0 al n-1. ¿Te queda claro? Sí. Entonces, este elemento AN, la F se lo tiene que asignar a uno de estos números. Ah, ya. Pero entonces ahí lo que está es conjunto que tiene, es el conjunto que tiene al 0 y que tiene a n-1. Bueno, 0 hasta n-1. Ah, va. Es que esa es la parte que no entendía. No. Este es el conjunto que tiene desde A0 hasta AN-1. ¿Ok? Sí, profe, ya, gracias. Pero todos estos ya los habías ocupado con estos, ¿te acuerdas? Sí, entonces ya no le puede, bueno, al asignarle a n un elemento de esos, entonces ya no es inyectiva. Exacto. Entonces hay uno de estos en donde la función aquí y aquí vale lo mismo, que es lo que dice en la otra hoja. La función aquí y aquí valen lo mismo, pero estos son elementos diferentes de A. Por lo tanto, F no es inyectiva. Ahora sí, Alonso. Profe, de las funciones F y H que usó para la demostración, ¿no fueron funciones particulares? ¿Que hubiera mejor usado una o sea, cualquiera? Lo único que sabes de F es que su dominio es A, su contradominio es M, y supusimos que era inyectiva. Y eso nos llevó a una contradicción, ¿lo ves? La otra función es la que viene de la hipótesis, porque la hipótesis te dice que la cardinalidad de B y de N es la misma. Eso quiere decir que hay una función biyectiva entre estos dos conjuntos. ¿Te queda claro? Sí. Okay. Entonces, y las funciones no... Entonces,
¿cuántas funciones habrá de un conjunto B infinito al conjunto de los naturales? Pues muchísimas. Lo único que sabes de H es que es una función biyectiva entre B y N. N el conjunto de números naturales. Ok. O sea, como que es cualquiera, pero no cualquiera, ¿me entiendes? Ajá. O sea, es una función cualquiera, pero con ciertas propiedades. Que son las que estamos usando. ¿En qué usamos la H? La H la usamos para encontrar n elementos dentro de B que están dentro de A, n elementos diferentes, y luego encontré un elemento más, el AN. O sea que con la función H encuentras n más 1 elementos diferentes. Y eso sin importar cuánto vale la n. Eso siempre lo puedes hacer. ¿Te das cuenta? Sí, creo que sí. O sea, la función f también tendría de dominio al conjunto B. El dominio es el conjunto A. Que A puede ser igual a B, puede ser, pero no necesariamente. Ah, ok. ¿Vale? Ok, sí. Ahora, Ok. como dentro de B, perdón, dentro de A está B, en particular, a todos los elementos de B le tienes que asignar un número aquí. ¿Te das cuenta? Ah, sí. Ok, sí, ya lo vi. Ok. Ok, gracias. Vale, de nada. ¿Más dudas? Sí, Juan Pablo. Ok, estoy como que repasando toda la demostración para ver en qué como que puntos no entiendo. Y justamente un punto en el principio no lo entiendo del todo. ¿Principio de la ida o del regreso? No, el principio de la ida. Acá. Ajá. Ok, literalmente leemos A es infinito, ¿no? Ajá. Por lo tanto, o bueno, entonces, o eso implica que A no es igual al vacío. ¿Te queda claro o no? Sí, sí, obviamente si A es infinito, A no puedes no tener elementos, ¿no? Ajá. Pero después eso implica que existe un A0 en A tal que A menos... No, punto. Esto es punto. Ok. Ya. ¿Ok? Ok. Ahora, lo siguiente es, observa que este conjunto es no vacío. Porque si eso, no fuera... eso es porque es infinito A, ¿no? Exacto. Si fuera vacía esta resta, A sería este conjunto. Pero este conjunto tiene un solo elemento y eso quiere decir que A sería finito, ¿verdad? Ok. Y seguimos haciendo el mismo paso muchas veces, ¿no? Exacto. Ok. Entonces, básicamente, la primera vez que decimos A0 en A, o sea, el hecho de que no es vacío implica A0 en A, significa, pues A tiene que tener por lo menos un elemento, ¿no? Ajá. De hecho, si te fijas, aquí está la argumentación de que si a un conjunto infinito le quitas n elementos, se queda infinito. Bueno, hasta aquí te queda no vacío. ¿Ok? Porque si fuera vacío, A sería este conjunto, o estaría contenido dentro de este conjunto, pero eso lo haría ser finito, ¿verdad? Sí. Sale. ¿Qué más? ¿Qué más dudas? Sobre la demostración, no tengo así dudas puntuales. Ok. A ver, les voy a dejar, aparte de la tarea que ya tienen, sí, Gerardo. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Por favor, apáguenlo. Salvo que sea el de Gerardo. A ver, Gerardo, dime qué onda. Bueno, mi duda es en la penúltima hoja. En
del hace... diagrama. Ajá. Ajá. ¿Podrías explicar, digamos que todo, todo lo que está abajo del diagrama, por favor? O sea, la primera parte de la demostración es que eliges n elementos diferentes dentro de B que a su vez están dentro de A. Como la F supusiste que es inyectiva, n elementos diferentes tienen que ir a dar a n elementos diferentes en el contradominio. Esa es la parte del diagrama, ¿ok? Sí. Ahora, aparte, nota que dentro de B hay un elemento AN que cumple AN, que H de AN es N. ¿Ok? ¿Por qué sabes que existe este? Pues porque hay una biyección, la H, entre B y el conjunto de números naturales. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, como H es sobreyectiva, hay un elemento AN que bajo la H que da N. Pero además H es inyectiva. Eso quiere decir que la AN no puede ser ninguno de estos. ¿Te das cuenta? Ah, ok. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué está pasando? Que la F, ¿dónde está el problema? Que supusimos que F es inyectiva, pero no puede ocurrir que un conjunto con n elementos más 1 se mande inyectivamente a un conjunto con n elementos. Eso no se puede, ¿verdad? Profe, pero ¿por qué manda el elemento AN a la función, a la otra, al conjunto de elementos con n-1? Ah, bueno, con n elementos. Porque la función que te tomaste, este es su contradominio. La función que tú tienes que probar que no puede ser biyectiva es una función que va de A a un número natural. Y el número natural ya está fijo. Ah, ¿Ok? ya. Lo fijaste en este paso, mira. CAN, ya fijaste el valor de n. Y CAF, una función que va de A a n. Tienes que demostrar que F no es biyectiva. ¿Lo ves? Sí. Ok, Francisco. Salió. José Luis. Bueno, yo creo que ya le entendí, pero... Es que saliste tantito, Francisco, y le di la palabra a José Luis. Ahorita me dices, Francisco, espérame. Sí, gracias. Entonces, Sí, José Luis, le comentaba que creo que ya le entendí, bueno, más bien ya le entendí, pero fue gracias al diagrama. O sea, el diagrama fue una ayuda muy, o sea, esencial. Entonces, la verdad a mí no es... En el libro esto no viene, ¿verdad? ¿Cuál libro? ¿El Spivak? O sea, en un libro que venga esta demostración, no te hace este diagrama para explicarte. No, pues no te explica nada. Entonces, yo quería expresarlo así como, o sea, siempre se va a poder hacer como ese tipo de diagramitas, porque ahorita la ayuda del diagrama fue muy, ¿cómo se dice? O sea, fue brutal para que yo le entendiera. O sea, Sí, sin el diagrama yo no había entendido. En general, en muchos de los ejercicios que vamos a hacer y teoremas, etcétera, podemos hacer diagramas que nos ayuden. A veces es más complicado el diagrama que entender de manera abstracta el problema. ¿Cuál es el chiste? Para los compañeros, no, o sea, por distintas razones, hay personas que se les facilita entender las cosas usando diagramas, pero hay personas que entender los diagramas se les dificulta y le entienden así. ¿Ok? Sí, o sea, si usted hubiera dibujado primero eso y después hacer la demostración, ya hubiera sido más
natural para mí, porque, o sea, ahorita observé nada más el puro diagramita. Ajá. Y después leí la demostración y para mí ya fue natural entenderle. Pero fíjate que hay compañeros que les pasa al revés, que les cuesta trabajo entender los diagramas y le entienden más a este lenguaje. Qué loco, ¿verdad? Pero eso pasa. Entonces, el problema de los diagramas es que son ambiguos. Te va entendiendo porque te voy explicando de manera oral qué significa este diagrama. Pero si tú quitas todo el texto, este diagrama no sabes qué rollo, ¿verdad? Ah, bueno, no. Con el puro diagrama, si yo no te explico nada y sin el texto, pues este diagrama, quién sabe qué es, ¿no? Sí, o sea, el diagrama platicadito, ya después la demostración formal, sí estaría padre. ¿Sale? Entonces, como a unos les cuesta más trabajo los diagramas y a otros más el lenguaje formal, nos conviene estar trabajando en los dos terrenos. Simultáneo, ¿no? Simultáneamente. ¿Para qué? Para que a los que se les faciliten los diagramas les ayude a entender las ideas esto, pero también tienes que aprender el lenguaje formal y viceversa. A los que se les facilita el lenguaje formal necesitan también adquirir experiencia en entender las ideas intuitivas, los diagramas, la parte geométrica, porque hay casos en donde esos dibujos te simplifican muchísimo la idea de la demostración. Hay demostraciones donde el lenguaje abstracto te simplifica todo y a veces los diagramas o dibujos te simplifican todo. Lo otro que es importante es que en este caso el diagrama no es complicado. Conforme tú vas entendiendo el lenguaje formal a partir de estos diagramas sencillos, cuando pasemos a otros casos más complicados, a lo mejor ya no hacemos diagrama porque es muy difícil, pero ya como adquiriste práctica con el lenguaje formal, vas a poder entender cosas más difíciles con puro lenguaje formal. Entonces, todos tienen que hacer el esfuerzo por entender la parte de los diagramas y la parte del lenguaje formal. ¿Sale? Son dos recursos necesarios. ¿Va? Sí, profe, gracias. Bueno. Les voy a anotar el ejercicio. Ya casi se me acaba el tiempo. Entonces, ejercicio. Entonces, sea A tal que existe B dentro de A, tal que la cardinalidad de B es igual a la de los naturales. Sea n en n y f una función de n a A, ¿ok? Por demostrar que f no es biyectiva. Les recomiendo que lo hagan hoy. ¿Sale? Si se atoran, revisen la proposición que demostramos, vean cómo demostramos que el conjunto de números naturales es infinito, porque eso les va a ayudar aquí. ¿Sale? Bueno, ya mañana voy a definir qué significa que un conjunto tenga menor cardinalidad que otro. ¿Sale? Dale, profe. Bien. Nos vemos mañana. Bye. Nos vemos. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Adiós, profe. Gracias. ¿Puedo mandar la foto con el ejercicio? ¿Eh? Te voy a mandar esta foto. Voy a parar ahorita la grabación, Liliana, y me quedo platicando tantito con ustedes para que en lo que platico
pueda compartir el video y se pueda publicar antes. Ayer se subió en la noche, pero a veces me tengo que ir rápido y me tardo en poder compartir el video porque es que el video no queda listo luego, se tarda en compilar la plataforma. Y a veces pues me tardo en regresar a mi casa y me tardo en compartirlo. Ya hay horarios para las asesorías. Por favor, entren a las asesorías. Voy parando la grabación para que se pueda compilar el video.